Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora Paola Hernández. Hoy es viernes 30 de agosto y aquí están las principales noticias de la semana. Funcionarios de salud del estado están aconsejando al público no consumir peces de agua dulce de los estanques y arroyos cerca del aeropuerto de Brunswick después de un derrame accidental de espuma de extinción de incendios la semana pasada. La espuma contiene sustancias químicas nocivas conocidas como PFAs, que pueden ser muy difíciles de eliminar una vez que entran en el medio ambiente. Las autoridades también advierten a los residentes de que no se bañen en las masas de agua cercanas al aeropuerto, como Marebrook, Maryconic Stream y Picnic Pond. Los funcionarios estatales de medio ambiente realizarán pruebas periódicas de los pozos de agua potable cercanos, pero hasta ahora dicen que no esperan ningún impacto en los suministros locales de agua potable. Una nueva encuesta de la Universidad de New Hampshire muestra que la vicepresidenta Kamala Harris amplía su ventaja sobre el expresidente Donald Trump en Maine. Harris aventaja a Trump por 55% a 38% en la nueva encuesta, duplicando con creces su margen respecto a una encuesta anterior de la Universidad de New Hampshire realizada el mes pasado, poco después de que el presidente Joe Biden se retirara de la carrera. En particular, la nueva encuesta encontró un empate estadístico en el segundo distrito del Congreso más conservador de Maine. Trump ganó ese distrito y su único voto del colegio electoral, por amplios márgenes tanto en el 2016 como en el 2020. La encuesta también refleja una marcada brecha de género en las preferencias de voto. Harris tiene una ventaja de casi 2-1 entre las mujeres votantes, mientras que Trump mantiene una ligera ventaja entre los hombres. Las tarifas de los seguros médicos en el mercado de la Ley de Asistencia Asequible de Maine aumentarán el año que viene una media de más del 8% para los planes individuales y más del 9% para los planes de grupos pequeños. Mientras que algunos suscriptores estarán protegidos de las tasas más altas a través de subsidios, los defensores de los consumidores dicen que los aumentos siguen siendo preocupantes. La Oficina de Seguros de Maine, que aprobó las tarifas, afirma que los aumentos se deben al elevado coste de los servicios sanitarios y los medicamentos con receta. Las tarifas son un promedio aproximadamente un 5% más bajas que lo que las compañías de seguros propusieron inicialmente, y son menores que los aumentos de 2 dígitos impuestos el año pasado. La Autoridad de la Vivienda de Lewiston ampliará un programa de modificación de viviendas para personas mayores gracias a una subvención de $1,25 millones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. El programa, que hasta ahora atendía a las personas mayores del condado de Androscoggin, llegará a otras 150 viviendas de los condados de Cumberland, Franklin, Kennebec y Oxford. Las modificaciones ayudarán a las personas mayores a moverse con más seguridad en sus casas en un momento en que es difícil encontrar otras opciones de vivienda. Las modificaciones típicas incluyen la instalación de barandillas, rampas y otros dispositivos para ayudar a los mayores a moverse con más facilidad dentro de sus casas. Las personas mayores también reciben servicios de enfermería y terapia ocupacional a través del programa. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect se ha hecho posible gracias a Seaport Credit Union, Hanover Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, Cover Me, the Sam L. Cohen Foundation, Ku and Patricia Yuen, Maine Health Access Foundation, and the Maine Department of Health and Human Services. Maine Public News Connect es posible gracias a Ku y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Seaport Credit Union, comprometidos con el bienestar financiero de los habitantes de Maine desde 1931. Ubicaciones en Augusta, Scarborough, Portland y pronto en Lewiston. Conozca más en cportcu.org. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades
y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com. En Maine Housing saben que una vivienda asequible es fundamental. El programa Primera Generación ofrece a los habitantes de Maine la oportunidad de ser los primeros de su familia en ser propietarios de una vivienda. Ser propietario de una vivienda es posible. Más información en mainehousing.org. Las cosas están cambiando con MaineCare. Manténgase conectado para seguir cubierto. Actualice su información hoy en mymainconnection.gov.